¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con el programa número 86 de Último Cuarto por las pantallas de BTV. Un Metropolitano que en el fin de semana ha dejado coletazos, que son renuncias, que son llegadas de nuevos extranjeros, que hay el viaje de un extranjero importante que estaba, bueno, siendo en el equipo del segundo puesto en este torneo, como es Borussia Waston, problemas familiares que hizo que viajara, pero ya hay un recambio que mañana está llegando, muchas datas, mucha información, mucho de liga, mucho del básquetbol aquí en la tarde de BTV. Ya voy a presentar a Germán Cardoso Andión. ¿Qué dice, Carolina Coradón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Seija? Muy buenas tardes para todos. ¿Beso? Sí, sí. Me alegra mucho, lo extrañé mucho estos días. Buena peineta. Más o menos. Anita, cuando llegué, me rezongó un poco. Después del maquillaje, tuvo que peinarme un poco más de lo que había sido. La peineta al viento que habíamos hecho con el Maruti y con José Calvete, pero vos dijiste que hubo cosas... Porque si no sería imposible, ¿eh? Sí, sin duda. Hubo cosas que cambiaron y otras que no en el Metropolitano. Porque la Reborges sigue ganando, porque Waston también consiguió una nueva victoria este fin de semana, pero perdió su extranjero por unos días, porque Adrian Moss viajó a Estados Unidos, va a estar llegando el brasileño Thiago Labate, quien hace algunos años disputara la Liga Uruguaya Básquetbol en el equipo de Defensor Sporting, y cosas que sí cambian y que son en el equipo de Welcome, que consiguió una nueva derrota, le gana bien 25 de agosto el día sábado al equipo de la W, y eso trajo coletazo, como decías. Primero la renuncia de Marcelo Capalvo en las primeras horas del día domingo, y luego fue cesado de su cargo el entrenador Javier Espíndola. Una información que se venía manejando ya desde hace algún tiempo, que la situación no era la mejor, que se estaba tal vez dependiendo de muchos resultados para la continuidad de Espíndola en el equipo de Welcome. Se intentó desmentir por algún momento, pero lo cierto que fue que en una nueva derrota, Welcome se quedó sin técnico. No es nada eso, sino que también a las 19 horas, hoy después le mostraré el libro, Juan Pedro Bonino está presentando, expresidente de Aguada, un histórico en el Museo del Fútbol, su libro, recordando el barrio, muchos datos, mucha información, pero eso más adelante, porque ya voy con el gran Juan Pablo Taibo. Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué le va? tal, Gustavo? ¿Pasó bien ayer? Notable, por suerte, gracias a todos los que nos saludaron. Muy bien, feliz día para todos. Al Juan y Seijas y al Santi Seijas que nos rodearon toda la tarde. Muy bien, feliz día para todos entonces, espero que hayan pasado bien. Nosotros también estamos abocados a lo que sucede con la selección uruguaya de fútbol, de básquet en realidad, que continúa trabajando, que en la jornada de hoy tuvo caras nuevas, la de Nicolás Borsellino, algo importante porque se confirmó que el interno va a jugar en Hebraica Maccabi, no en Malvin, como parecía, se decía en las últimas horas. Bueno, Hebraica Maccabi se aseguró un interno muy importante. También estuvo Matías Calfani, vamos a tener un trabajo importante con notas que hizo José Calvete en el entrenamiento. Esta tarde ya comenzará Esteban Batista, mañana Rick Newsom. Bueno, los jugadores de a poquito comienzan a aparecer en el esquema de López y Mateo Rubio. Justamente al catalán lo esperamos aquí en Último Cuarto. Repasábamos, decíamos que no es fecha completa porque hay pendientes. Ya nos metemos en lo que fue la victoria de la Reborges. Nada fácil, pero sigue ganando frente al equipo de Estocolmo. En un partido que a priori era favorito del equipo de la Reborges porque es el líder en la tabla, porque Estocolmo no ha tenido un buen campeonato y además su extranjero Chris Moore había sido cortado por el descenso de Colón. El partido empezó mejor para el elenco de Estocolmo, con muy buenos minutos de Pablo Fajardo, quien se convirtiera en la figura del elenco del Prado. También Rogelio de León, que lo vemos aquí anotando un lindo doble. Se la tuvo que bancar con Justin Davis, que fue el goleador del partido con 29 puntos. Y de a poquito, a la zona que le había propuesto Luis Pierri, empezaron a aparecer los triples del elenco de la Reborges. Aparecieron los triples de San Miguel, también algún triple del base Diego Álvarez. Y cada vez que erraban, Justin Davis aparecía con los rebotes ofensivos y lastimando en la pintura. Gran trabajo de Alex López también, tanto defensivo como ofensivo. Lo que luchó más de lo que jugó debajo de la tabla Baudine, pero el equipo de Estocolmo se lograba poner en partido cuando parecía que la Reborges se llevaba el triunfo cómodamente. Empezaron a cortar a los jugadores de la Reborges. Acá vemos a la Ducha tirando un libre. Erraron varios, Estocolmo le puso un parcial de 11-2 en el último minuto y de a poquito se fue acercando el tanteador. De todas maneras, el equipo que es líder en el torneo logró un triunfo importante que le vino bárbaro para seguir en la cima de la tabla, que además con la derrota de Welcome sobre el 25 de agosto le sentó mejor esta victoria, pero lo malo que estuvo fue la lesión de Renzo Lazzaroni. Pablo Macanskas, luchando un rebote, se le cayó encima al capitán de la Reborges. Así fue que sufrió lesión en una de sus rodillas, esguince de rodilla para Renzo Lazzaroni, que va a estar un tiempito fuera de las canchas. Importante esta lesión
Porque la Reborges, si bien va primero y trata de ser un equipo largo, lo era, tiene la lesión de Leandro Taboada del principio del campeonato, se le suma a esta lesión y para mí no es un equipo tan largo como para poder sufrir este tipo de lesión. No, está claro, ¿no? Que jugador fundamental para el equipo de la Reborges y la rotación se achica mucho más, experiente, goleador, con muy buenos minutos en este torneo, lo de Renzo Lazzaroni. Sin lugar a dudas va a ser notoria la baja. Antes lo saludo, Matías Magia Rodríguez, que arrancó ya con todo encendido, Viene bien puesto, viene de chupín. No soy chupín. La verdad, se complica. Ahora Como le gusta a Galvete. Le roba el talle, mi novia, nada más, pero no son chupín. La verdad, o sea, la otra vez decía nuestro José Bete Galvete, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Cécala? Muy buenas tardes. Decía, yo fui a comprar vaqueros, y dice, y pedí para hombres. O sea, que él dice, ¿estás de acuerdo y te pones eso? Me lo regaló mi novia. Que o sea, venía el apretadito Teddy hoy. Yo la banco, ¿qué voy a hacer? Yo la banco. Ojo que se escapa en cualquier momento. No, está todo bien, está todo bien. En su lugar, Es importante. Hablamos de novedades, de la baja, del cese. Primero fue la renuncia a Marcelo Capalvo, ¿no? Una derrota inesperada del equipo de Welcome frente a 25 de agosto, un equipo que evidentemente estaba para otra cosa y que nosotros descartábamos, ¿no? Y haciendo el programa pasado con Calderón y el resto, ¿qué sucede con los equipos que van a jugar por el descenso? Tiran la toalla, un torneo que, bueno, en principio para nosotros iba a estar siendo un poco más que aburrido. Pimba, cachetazo para nosotros, cachetazo y pico para Welcome. Termina ganando 25 de agosto ahí de local, pero bueno, creo que Welcome es un cimbronazo de no poder. Un punto, en definitiva, que pierde Welcome, que tiene muchas cosas importantes, más allá de que ya no está Javier Espíndola, la renuncia de Marcelo Capalvo, lo que genera también el haber perdido ese medio punto teniendo en cuenta la disputa por los ascensos directos, ¿no? O por el ascenso directo. Creo que la Reborges en este caso, al menos con Welcome, le ha sacado una diferencia importante. Creo que el conjunto de la W todavía y en este momento del campeonato no ha encontrado un padrón de juego sólido que le permita soñar con eso. Hay que ver qué es lo que sucede. Edgardo Kogan es el nombre que está en el tapete para llegar justamente en lugar de Espíndola. Quien ya arribó es Toñito García, un jugador de mucha jerarquía, el panameño que ya conoce muy bien el medio y que se va a estar sumando también a Welcome. Lo positivo dentro de toda esta situación es que la W va a jugar recién el fin de semana, es decir que van a haber días de trabajo. Bien, perfecto. Ya compartimos lo que pasó en cancha, lo que sucedía ahí en Villa Dolores, en el rectángulo donde 25 de agosto de local se hizo fuerte y le ganó a Welcome. Bien, un dignísimo partido de 25 de agosto cuando varios en la previa, especulábamos con justamente lo que venías hablando, Gustavo, con que los equipos de la parte baja de la tabla de posiciones no iban a poder con los de la parte alta. Bueno, nada de eso sucedió en este pico de 30 minutos que había tenido una victoria parcial por un punto de Welcome en el primer cuarto, 8 días atrás. 25 de agosto, en el primer cuarto de esa noche, o sea, en el segundo cuarto del partido, tuvo lapsos parejos, con Freeman pesando la pintura, rápido Welcome con Pepusa Pérez y con Sims, logró revertir el tanteador desfavorable en ese arranque, irse 4 arriba al descanso largo, pero tras el mismo parcial de 14-0 para 25 de agosto, jugó muchísimo mejor en el segundo tiempo, totalizó un parcial de 47-29, defendiendo muchísimo con una primera línea con Gilardi, Basalucci y Silveira, que robó muchísimas pelotas, malhumoró a David Oviedo, que perdió varias bolas y con esas pérdidas permitió que 25 de agosto encontrara goles fáciles de corrida. El Flaco Ferrés en un partido espectacular, lo mismo para Emiliano Suárez. Welcome no encontró gol en todo el segundo tiempo. Destacar el ingreso de Marcelo Pérez, muy positivo en lo que fue ese segundo tiempo, y lo de Iván Loriente, con aciertos y errores, pero siendo el hombre que asumió poco de lo de Oviedo, poco de lo de Moglia. Sims, que jugaba su último partido, también de escasísimo aporte para este Welcome, que ya tiene en Uruguay a Tonito García y espera por definir el técnico. Bien, un Welcome que ha pasado por todas las situaciones que en los procesos a nivel de un equipo para estar, recambio de extranjeros. Ya los quemó ya los quemó los 3. Por eso, si hacemos la cronología, quemó los 3 extranjeros. Los 2, en realidad. Está bien. Llega el tercero ya, pero cerrado, ¿está? Hizo todo lo posible. Primero, revertir con el tema de entrenador, a ver qué es lo que pasaba, varias lecturas internas, apuestas diferentes, que no pasaba nada, que se iba a quedar, que iba a terminar el proceso. Asumió Capalvo justamente en el encuentro del sábado, pierde, renuncia y el domingo se destituye a Javier Espíndola, que era el entrenador en jefe del equipo de Welcome. Creo que todo esto marca que ese
mal ambiente deportivo, no estoy hablando de otra cosa, ¿no? Deportivo llegó un proceso y que, bueno, se termina cortando por los pasos que normalmente se dan. Ahora hay que ver si el tiempo que asumirá el próximo entrenador alcanza como para que Welcome, bueno, esté peleando para lo que se armó, ¿no? Por el título, que creo que es más difícil, pero por el segundo ascenso sí. Sí, hay que ordenar la casa, ¿no? Eso es primordial. El ascenso directo creo que compartimos que ya es cosa de la Reborges, Gurullo Waston y no mucho más. Welcome ha perdido muchísimo terreno, hay que ver también cada cuánto le da la nafta para llegar a esa instancia. Pero como que tuvo otros rivales Welcome en el año, extradeportivos, incluso a nivel dirigencial también, los mensajes no fueron claros en este último tiempo. ¿Cuántas veces Javier Espíndola estuvo cortado, entre comillas, o en la cuerda floja? No. Muchísimas. Pero habló con nosotros la semana pasada, y pasando en claro y en limpio, decía, a mí el presidente me aseguró que voy a terminar un proceso que es a largo plazo, a un año. Y muchas veces se da que lamentablemente cuando hay tantas dudas, cuando hay tantas posibilidades de que, bueno, no se lleven bien a cabo las situaciones, en este caso del entrenador, termina cortando y termina cesando. Cuando un presidente, y esto lo sabemos a veces queda feo, ¿no? Se le confirma, no, quédate tranquilo que vas a terminar. A los 2-3 días o al próximo partido perdido se termina dando vuelta la taba y te termina. A ver, esto es sencillo. Cuando Welcome jugaba frente a la Reborges, que le termina sacando el invicto, creo que todos habíamos recibido también el rumor de que ese partido era crucial, que incluso ya habían existido reuniones importantes en la dirigencia de Welcome para saber qué iba a pasar con Espíndola. El hecho es que justo Welcome le termina ganando un partido increíble a la Reborges y eso entreveró un poco más las aguas. Simplemente estiró la agonía porque una semana, 10 días después fue cortado, ¿no? Sí, hay que ver de todas formas con lo que vos hablabas de los ascensos, qué es lo que termina pasando con la Reborges, teniendo en cuenta que Taboada todavía no está para jugar, que Lazzaroni hay que ver cuánto tiempo le va a llevar la recuperación de la lesión que sufre el otro día, y lo que hablaba un poco José o Juan para el arranque, ¿no? Que no es tan largo el plantel de la Reborges. Creo que le ha encontrado minutos a Cardoso de buen nivel, le ha encontrado en la rotación tal vez en la Duche o en algún otro jugador, Diego Álvarez ni hablar de lo que es la base del equipo, pero yo no sé si la Reborges está tan cortado arriba, más que nada teniendo en cuenta los problemas con las lesiones que está tratando, ¿no? Y con respecto a lo de Welcome, lo que marca es que los cimientos no estaban tan firmes como se hablaba para afuera en la institución del Parque Rodó. Sí, otro dato importante con respecto a los perseguidores de la Reborges, lo que ya informaba Germán o Magia, este retorno del abate al Uruguay para jugar con Gurullo Waston. Adrián Moss venía demostrando un nivel sumamente ascendente en el equipo de Camiña. Hay que ver también cómo lo toma el equipo, más allá de que son 2 partidos, son medios puntos fundamentales pensando en el futuro. Entonces hay que ver cómo se ingresa también el equipo en un juego como este. Uno es contra Welcome. Y uno es contra Welcome. Otro aspecto a destacar del partido, pero negativamente, del partido entre 25 de agosto y Welcome, bueno, fue la situación. ¿Un hurto? Sí, el hurto que les tocó vivir a los jueces, Adrián Vázquez, Ricardo Olivera y Cristian Irigoyen. Cuando terminaba el encuentro, bueno, sus pertenencias habían sido robadas del vestuario, evidentemente, ¿no? Deplorable la situación y bueno, el abrazo y la solidaridad para ellos. Bien, un par de cosas claras que recién decía Juanpa, y también Magia, con las lesiones, con la rotación en el equipo de la Reborges y con lo de Waston. Por 10 días hay un problema familiar, su abuelo, el de Adrián Moss, estamos hablando, está en una situación terminal de salud, fue por lo que contó el extranjero a los dirigentes de Welcome, digamos su padre, el que lo crió, entonces de Gurullo Waston exactamente, a los dirigentes fue el que lo crió, entonces pidió, pero dejó toda su pertenencia, porque estaba en la duda, ¿no? O sea, como siempre a veces sucede cuando un extranjero pide para viajar y volver, dejó toda la pertenencia y dice, los llevamos al aeropuerto y lleva un bolsito prácticamente solo de mano, y que él quiere volver, quiere terminar y cerrar este torneo con Waston, porque realmente está metido en el tema, ¿no? Está metido en el tema del equipo de Waston y no querían dar ventaja tampoco, por eso rápidamente salió a buscar un extranjero. Primero buscaron un argentino, a ver si lograban ubicar, pero por 2 partidos, por 10 días, sí, es complicado, era complicado encontrar un extranjero. Por eso creo que Thiago Labate sí mañana va a estar llegando al país para jugar y enfrentar estos 2 juegos, que uno bien como marcaban el resto será el equipo de Welcome, que obviamente no saldrá a pelear y a morir, porque evidentemente no tiene mañana ya Welcome para los juegos. Sí, una semana con pocos juegos, ¿no? Pocos partidos. Sí, creo que el gran enemigo de la Reborges es Waston. Con la derrota de Welcome del otro día, creo que ya de a poco se va olvidando, y aparte de cómo está jugando Waston, que claramente con la llegada de Camiña defiende duro, juega muy bien, ha encontrado un plantel muy largo, porque prácticamente tiene 10 jugadores que juegan, y lo del extranjero, que venía en ascenso, hay que ver ahora la incertidumbre con el que llega mañana. Sí, no hay que olvidarse de Cader también,
Cadera anda ahí entreverado arriba y puede aprovecharse justamente de estas situaciones. Sí, es que sería el momento ideal para Kader, ¿no? Un equipo que estuvo también tambaleante por momentos, que se afirmó cuando llegó Hamilton, que después pierde un par de juegos importantes porque sería el caso de afirmar y seguir hacia arriba, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar qué pasa con este equipo de Kader, que yo creo que está ahí también entre algodones, si se puede decir, para confirmar hacia adelante. Hoy te decía que 19 horas estará presentando, después haremos bien la muestra del libro que realizó Óscar Bonino Doval, así se presenta, En el nombre del barrio, que es exactamente, voy ahí, exactamente, tras los 90 años de fundación, 19 horas en el Museo del Fútbol. Hay muchas anécdotas, muchas fotos, mucho recuerdo para todos los aguateros que evidentemente estarán tratando de hacerse de este libro, y a las 19 horas el agradecimiento para los organizadores que nos han hecho llegar la invitación en el Museo del Fútbol, ahí en el Estadio Centenario. Se estará presentando este libro que, ya le digo, le voy a prestar poco. Uno va a ser aquí a mi izquierda. Sí, hay que no vuelve. Tiene una vueltita. Pero bueno. Sí, recién lo di vuelta para verlo. La contratapa. Con el mayo aguatero de festejos y celebraciones, así que evidentemente para disfrutar. Y tiene a lo largo de todas las páginas, sí, ya lo encanutó, muchas anécdotas y recuerdos para estar disfrutando del básquetbol en general. Yo lo recomendaría para toda la gente del básquetbol. Y como siempre, hace un tiempito, hace un par de semanas, llegó Finca Jacobe para estar acompañándonos. 22 22 32 00 son los pedidos, y bueno, toda esa línea del arte del buen vino que nos acompaña, ya hace desde 1903. Finca Jacobe con nosotros aquí en la tarde de Último Cuarto. Hacemos la pausa. Mateo Rubio, ayudante técnico de la selección uruguaya de básquetbol, está con nosotros, pero también es el entrenador en jefe de Truville, que la liga pasada dejó una impresión tremenda. Bueno, charlará con nosotros aquí en este invierno de julio. Mes de julio, el invierno está ahí a pleno, un fin de semana que estuvo feo, pero como siempre en las tardes cálidas de Último Cuarto TV, hacemos la pausa, la vuelta y más del básquet después del básquet. La función de los que van contra el pelotón. Buenas noches. Bueno, bien, llegamos al segundo bloque, sí, llegamos con todo, y ya está Mateo Rubio, el entrenador catalán, que bueno, lo decíamos un poco como presentarlo, hizo una campaña, un campañón, dijeron, un buen amigo nuestro con el equipo de Truville, ha sido invitado, ya lo charlaremos con él también, a ser asistente o entrenador también dentro del cuerpo técnico de nuestra selección uruguaya de básquetbol. Mateo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gran color del verano europeo, ¿no? De la primera parte del verano, ahora es cuando está pegando fuerte allá. Pero sí, ha sido un pequeño contraste para mí, pero bueno, ya está medio superado. Sí, el trabajo decís que tira. Sí, y sobre todo no estar sin hacer nada, ¿no? Estar todo el día trabajando y todo el día estar haciendo cosas, pues te impide conectarte más rápido a este invierno que estáis sufriendo, que estamos sufriendo ahora aquí. Igual estando en España no te quedaste muy quieto. Uno que te sigue por Twitter te veía con tu bicicleta, con tus montañas, también bastante activo. He tenido que aprovechar lo que aquí no hay, ¿no? Claro. A mí me gusta la montaña, pues he aprovechado todo lo que he podido, sabiendo que aquí me iba a encontrar la gran llanura uruguaya. Pero bueno, a ver, y te llevo un poquito a ese terreno más del torneo de la Liga Uruguaya con el equipo de Truville. A nosotros nos llamó la atención, no sé a vos, charlaste, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de hablarlo aquí en la tarde, de esa barrida que, bueno, no fue a favor, sino que contraria, entre Truville y Aguada. ¿Te sorprendió Aguada? No, sorprenderme no. No me sorprendió. ¿No te sorprendió? No, fueron partidos igualados, ¿no? Fue una lástima al final que fuese un 3-0, ¿no? Y a lo mejor, pues, si uno de los resultados no hubiese sido así, hubiese cambiado un poquito la dinámica. Creo que Aguada tenía mucha confianza contra nosotros, y también pienso que solo fue Aguada el único equipo que nos pudo partir un poco, contra el que no nos sentíamos tan seguros, ¿no? Nos tocó el peor cruce que nos podía tocar a nivel anímico. Y así fue, ¿no? No poder ganar ningún partido, creo que anímicamente nos afectó, aunque luchamos y el esfuerzo estuvo, pero seguramente aquella lucidez de ideas, aquella comodidad en el juego no la tuvimos en ningún momento. Una pregunta que nos hacíamos todos y que de repente, en general, ¿te sorprendió el Palacio Peñarol, el rectángulo de juego, le puede haber sorprendido al equipo? Ya entrenamos algunos días antes, ¿no? Pero sí que es cierto que había jugadores que nunca se habían visto
jugando en esa cancha era completamente nueva para ellos. Es una cancha muy diferente al resto de la liga, unos aros especiales y bueno, puede influir un poquito, no digo que no, pero creo que no fue el factor determinante ni mucho menos. Y lo otro que a mí me sorprendió, por ejemplo, que yo lo comentaba y lo decía, el peor primer tiempo de un equipo de básquetbol que he visto, pero en tiempo, ¿no? Fue ese primer tiempo del primer cruce, el primer partido entre Aguada y Trujillo. Todos los errores que podía cometer Aguada los cometió. Sí, porque ella fue increíble y al final se lo termina dando vuelta, ¿no? Esas cosas que también creo que capaz que anímicamente terminan pegando. Sí, creo que también en la primera parte fue mérito nuestro, ¿no? Sabíamos lo que queríamos hacer y lo conseguimos, pese a algún error también muy evidente de ellos. Pero creo que esa fue una de las claves, no dar la vuelta a esa situación anímica, ¿no? Aguada creo que se sentía superior y al final lo fue. Nosotros nos sentíamos que estábamos un poquito por debajo de ellos y en esa primera parte le habíamos dado la vuelta a todo esto, ¿no? Y lo perdimos en 3 minutos del tercer cuarto que tuvieron ellos brillantes, con el de 4 triples prácticamente consecutivos. Ahí parece que hubo un clic a favor de ellos y en contra nuestra que luego no pudimos superar. ¿Cómo se alternarán los tiempos en donde estás abocado a la selección, doble turno y ese conocimiento tan importante para vos, pero por otro lado el ir armando el equipo de Trujillo para una nueva competencia? Bueno, pues quitando horas a otras cosas, ¿no? Así es, ¿no? Y ya también esta semana para empezar a entrenar con algunos jugadores de Trujillo, de las formativas, algunos del primer equipo también. Al final si te organizas hay tiempo para todo, ¿eh? Estás siguiendo, por ejemplo, a Alex López, que viene jugando, teniendo un muy buen torneo metropolitano en Estocolmo, lo de Nicolás Álvarez en Waston. Sí, no solo ahora, sino desde España ya lo seguía, pero el otro día pude ver el partido Estocolmo-Larre, los 3 cuartos que faltaban. También si tengo oportunidad, evidentemente los iré a ver para ver cómo están, no solo ellos, sino para conocer también jugadores nuevos. En cuanto a contrataciones que se puedan venir. Las que están publicadas y bueno, faltan seguro los 2 jugadores extranjeros y no sé si alguna cosa más, ya veremos. Bien, justamente iba a ir por ese lado, ¿no? Que Juan abrió un poquito el grifo. Ahí de salida, estuvieron en la salida, ¿no? Jugadores un poco importantes y que hacía mucho tiempo que estaban en el equipo de Trujillo, en el caso de Martín Aguilera, en el caso también de Mauro Tornaría. ¿Te consultó la dirigencia o eran jugadores libres que podían...? No, Martín sigue siendo de Trujillo. Martín va a préstamo un año y luego vuelve a Trujillo. Y Mauro no, Mauro sí que fue una salida. Sí, evidentemente todo ha sido hablado y contrastado y madurado y pensado y analizado y de muchas maneras, ¿no? Al final yo decía el otro día que la economía manda también un poco, ¿no? La entrada del jugador y la salida al final tiene que cuadrar la caja también económica, ¿no? Y algunas decisiones no se han tomado estrictamente por esto, pero todo se tiene que tener en cuenta. Esto es un deporte, pero que es un trabajo también, somos profesionales y el dinero es un factor. Mateo, mucho se habló al respecto de tu llegada a la selección. Muchos meses antes de que se confirmara, ya se hablaba de que Mateo Rubio iba a ser invitado para ser parte del cuerpo técnico de la selección. ¿Te costó mucho la decisión o se oficializó tarde a vos? Porque tal vez la información de que ibas a ser parte estaba hace mucho tiempo. No, el proceso fue el que fue. Nadie lo retuvo, creo, ¿no? Nadie, creo que ni la federación ni yo perdimos mucho tiempo en pensar cosas. Una vez nos pusimos a hablar, ¿no? Evidentemente, la opinión de Pablo en este sentido, que era el seleccionador, pues era muy importante y hasta que él no terminase su trabajo con Malvín, por respeto a su club, pues había que esperar que terminase para poder empezar a hablar. Y a partir de ahí la verdad es que todo fue sencillo, ¿no? Luego es una decisión personal porque son más meses fuera de tu casa y son más meses fuera de la familia, pero sí se ha de hacer un esfuerzo que mejor que para esto, ¿no? Creo que el reto es apasionante, creo que además yo me siento muy cómodo aquí, entonces merece la pena el esfuerzo seguro. Bien, Mateo, ¿qué primera impresión te ha llevado de Pablo López, de Alejandro Glick, de el grupo de jugadores que han entrenado? Si bien faltan muchos integrarse, pero en esta primera semana de entrenamientos, hoy se cumple ya una semana del arranque de los trabajos. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Con el cuerpo técnico y con el médico y con el profe y con los fisios y con los ayudantes, excelente desde el primer momento, muy cómodo, me siento muy a gusto, nos conocíamos de antes, ¿no? Pero el día a día se hace muy fácil, con los jugadores excelentes, estoy descubriendo jugadores que evidentemente conocía porque había jugado contra ellos, pero que viéndolos entrenar te das cuenta de la calidad, de la gran calidad de algunos de ellos, lo implicados que están, los jugadores que están lesionados están mirando los entrenamientos prácticamente siempre, aunque no puedan practicar. Creo que es importante, creo que ahora es cuando se está formando ese grupo humano, esa calidad humana, esa tensión competitiva dentro del grupo, que es fundamental para después poder competir en el torneo. ¿Quiénes te han sorprendido positivamente? Yo digo que Bruno Filipaldo, muy buen jugador, pero entrenando realmente tiene muchísima calidad. Calfani, Lucho, todos.
voy a decir los que no nombro también, ¿no? Porque parece que... Pero sí, me ha sorprendido sobre todo cuando hacemos trabajo técnico, trabajo reducido, la capacidad de mejora que tienen y de adquirir las cosas nuevas que se le dan, ¿no? Ahí eso me ha sorprendido. Justamente, ¿no? En la conjunción tuya con Pablo y con Alejandro Glick, ¿por dónde viene el aporte tuyo? O sea, más defensa, más de trabajo en cancha en algunas determinadas jugadas. Bueno, intentar aportar un poco todo en general, dar detalles, mi visión de alguna situación en concreto, y sí que defensivamente, pues a lo mejor ahí puedo aportar una manera un poquito más distinta a lo habitual, ¿no? Algún detalle, ¿no? Pero es un poco en general, es un poco ir aportando y dando mi idea, y poco a poco, conforme vayamos avanzando, pues ya ir construyendo algo, ¿no? Pero al principio yo también tengo que adaptarme, ¿no? Porque este grupo, muchos de ellos ya vienen entrenando, porque ha habido unas selecciones anteriores, vienen entrenando juntos, ¿no? Entonces soy yo el que me sumo y primero tengo que observar para después poder ir creciendo dentro. Conociendo, obviamente, lo que es tu liga, de ascenso generalmente, porque has trabajado allí, y acá hay mucha expectativa en Kirill Washman, sobre todo después de que se supo por parte de FIBA que es un jugador uruguayo natural, entre comillas, se abre el abanico de posibilidades en esa zona interna, no esa competencia directa con Newsom, sino ya más global con el resto de los internos. ¿Qué podés decirnos de Washman, sobre todo cuando estabas allá, o qué conoces de él? Es un jugador, allí decimos con mucho oficio, no sé si la palabra aquí, pues que hace mucho trabajo que no sabe las estadísticas, ¿no? De molestar, de rebotear, de empujar, de ocupar un espacio. Defensivamente es muy bueno en ese sentido, es muy fuerte, no le mueves de su sitio, cuando levanta los brazos es muy difícil ganarle la posición. Él es ofensivamente buen jugador muy cerca del aro, lejos del aro va a poner buenas cortinas, buenos bloqueos, buena dinámica de trabajo, pero sobre todo creo que lo bueno de él es todo lo que a veces no se ve, ¿no? Que sí que vemos los técnicos, ¿no? Ese trabajo de constancia, de dureza, de físico que desgasta mucho al rival. Bien, en la práctica hoy lo vi que dialogaba mucho contigo, con Pablo López, con los compañeros. ¿Es producto de ese conocimiento? Porque él quizás quería también aportar algo. Por un lado aportar, por otro lado también entender bien, ¿no? Cuando llegas aquí por primera vez, aunque él ya estuvo otra vez, los idiomas no te creas que son tan semejantes. Claro. Hablamos el mismo idioma, pero hace falta un periodo. Yo lo necesité y él lo está necesitando a veces, ¿no? Entonces a veces él necesita comunicarse un poco más para entender lo que se le está pidiendo o el ejercicio que se está planteando, porque aquí todo va muy rápido y en Europa vamos un poquito más poquito a poquito, ¿no? O en el trabajo de club muchas veces se va más poquito a poquito que en la selección, que tienes poco tiempo, tienes que ir rápido. ¿Considerás que el periodo de entrenamiento es el mejor? Porque prácticamente serían 2 meses con que arrancó a entrenar Uruguay, o es mucho, muy extenso y no se puede concentrar tanto. Hay que tener en cuenta que hay jugadores que salen de lesiones, creo que el periodo pues, es el correcto, ¿no? Porque va a haber jugadores que se van a incorporar un poco más tarde, pero no podíamos esperarlos porque era ya demasiado justo para el torneo. También es importante tener una cantidad importante de partidos amistosos, que los vamos a tener, de torneos, un Super 4, Argentina, bueno, en Brasil. Todo esto es importante no solo para jugar, sino para que los jugadores estén juntos más tiempo, viajen juntos, se creen lazos ahí de cara no solo a la amistad, sino a ser competitivos. Mateo, ¿cómo ves las posibilidades, o sea, sin haber tenido tanto conocimiento de actuaciones anteriores de Uruguay, en detalle, pero sí sabiendo lo que son los rivales, ¿cómo ves las perspectivas de Uruguay pensando en un objetivo que hace tantos años que no se logra, y también que me imagino debe ser un lindo desafío para vos? El objetivo, yo creo que está claro, que el objetivo es intentar clasificar. O sea, el objetivo nunca puede ser clasificar. El objetivo es intentar clasificar. Porque sabemos que es muy difícil, pero desde luego es posible. Además, yo creo que muchos de los jugadores importantes, van a ser importantes todos, pero todos entendemos lo que quiero decir, llegan en un punto de madurez adecuado, me da la sensación. Creo que es fundamental en un grupo que los jugadores de más madurez estén en la madurez mental para afrontar estas competiciones, pero también la madurez de su juego. Y creo que eso se va a dar con Masarino, se da con Leandro, se da con Granger, que ahora está en un momento muy importante de su carrera y muy fuerte. Incluso se da con los jóvenes. Creo que se está dando unas casualidades que para mí son muy positivas, son muy importantes, porque esto es lo que no controlas. Lo que tú controlas lo puedes entrenar, pero lo que no controlas sucede o no sucede, y ahora parece que está sucediendo.
Recién hablabas de Granger, viene de realizar una participación en la Summer League, de intentar solucionar en España en este momento su contrato, o sigue en Estudiantes o se va para la Unicaja. ¿Es un jugador de proyección en NBA o es un jugador como para afianzarse en España? Creo que está muy cerca. Ser un jugador importante en España cada vez está más cerca de poder ser un jugador en NBA, no de un rol muy importante, eso cada uno lo que sea capaz, pero sí un jugador de rol. La NBA pide o requiere unas características especiales, ¿no? Tanto físicas como de velocidad, que él tiene. Él ha mejorado su tiro bastante, creo que lo tendría que mejorar un poco más, sobre todo su tiro en acción rápida, pero él empezó jugando, yo lo vi hace años en un campus de verano para la LEP, me parece, es decir, que él va muy poco a poco y creo que ahora puede ir a Unicaja, que es un gran club, que va a competir Euroleague. O sea, creo que él sabe, o me da la sensación desde fuera, que los pasos tienen que ser uno después del otro. Y donde llegue, pues ojalá llegue lo más lejos posible, pero siempre cada paso que sea firme, ¿no? Da la sensación de que no se ha salteado ninguna etapa, Eso. ha ido de a poco. Quizás eso colaboró con el desarrollo. Creo que es importante. Rudy Fernández, por ejemplo, fue a NBA, no fueron las cosas bien, vuelve a España y ahora está bien. Hay jugadores que se obsesionan un poco con ir a NBA y van y es de vuelta, porque no tienen la madurez, justamente lo que hablábamos antes. Mateo, ¿tenés idea de este premundial, de los cruces de Uruguay, de lo que va a enfrentar? Recién te preguntaban la chance o la opción. Para situarnos y que también el aliciente ese, ¿no?, que debe tener el entrenador para sus jugadores. ¿Tenés idea de lo que va a enfrentar? Bueno, sabemos lo que sé todo el mundo. La información técnica y táctica de los jugadores ya la está recopilando Glick, ya nos la va haciendo llegar. Sobre todo yo, ahí tengo que estudiarlo mucho porque lógicamente conozco el otro lado del mundo, ¿no? Lo conozco menos, aunque haya jugadores, por ejemplo la selección brasileña, pues prácticamente muchos de ellos, el 80% juegan en Europa o en NBA y sí los conozco bien, ¿no? Pero la manera de jugar, la manera de funcionar de otras selecciones como Jamaica, no las conozco tanto, ¿no? Bueno, es son los deberes que tengo que hacer, es lo que me toca estudiar. Sí, el básquetbol centroamericano es muy diferente, ¿no? Ya a lo que es Sudamérica en sí, hacia el sur, y bueno, también hacia el norte, bueno, y cruzando la otra parte del mundo, ni que hablar, ¿no? Nos ha costado mucho a los uruguayos siempre el básquetbol centroamericano. O sea, nosotros somos más de control, más de juego, ida y vuelta, ¿no? Corren y muchas veces creo que nos agarran mal. Bueno, sabemos que es así, y esto es lo que hay que controlar, desde luego, ¿no? Y nosotros tenemos que jugar nuestro partido también, ¿no? Y vamos a ver a qué ritmo nos conviene jugar a veces. Desde luego, ese ritmo tan loco, nosotros no lo vamos a saber jugar, pero somos un equipo que es capaz de jugar rápido. No tenemos unos internos muy, muy grandes como para tener que jugar lento cada vez. Creo que un tono alto nos tiene que ayudar también a jugar bien. Hubo entrenamiento de mañana, ahora a las 7 el segundo. ¿Ya se suma hoy Batista? Sí. ¿Cuán importante es eso y qué han hablado con él teniendo en cuenta lo que fue su temporada, ¿no? De entrenamiento duro, obviamente, con su club allí, pero sin ese roce basquetbolístico que es tan necesario, ¿no? Él tiene un hambre de jugar y competir que te puedes imaginar, ¿no? Después de estar entrenando con la exigencia que habrá entrenado seguro allí en FS Pilsen, pues no jugar o jugar prácticamente nada, es un jugador, sobre todo joven, le come, ¿no? Entonces él tiene muchísimas ganas de que lleguen ya los torneos, ¿no? Hay que decirle que tranquilo, que primero hay que entrenar y primero hay que prepararse, y además el tono físico cuando no has competido no es el mismo, ¿no? Y eso es algo que a él le preocupa. Yo sé que él se está preparando físicamente y tenemos que ir con él poco a poco porque tiene que reintroducirse otra vez a un tono alto. Bien, la idea, o sea, la llegada de Nico Mazzarino, ¿tenías idea del tipo de jugador que es? Sí. ¿Referencias te han llegado? Sí. Bien. Lo conozco. Él ahora, pues lógicamente tiene que cambiar toda su vida, trasladar toda su vida a Uruguay, esto le va a llevar un tiempo. Ojalá pueda agilizar los plazos lo máximo posible para llegar lo antes posible con nosotros. Él es muy humilde en sus declaraciones, por lo que le he oído, ¿no? Sí. Él dice que él perfectamente puede sumarse a la selección para hacer el recambio de García Morales. Estupendo. Un jugador que viene de jugar a primer nivel 10 años en Italia. Pero ¿sabes por qué dice eso? Porque él sabe que lo más importante es el equipo. Y es así. Y si no hay equipo, no va a haber nadie. Y el equipo, cuando es una selección, no son solo los 12 del equipo y el cuerpo técnico. El equipo al final somos todos, ¿no? O la gente que está alrededor, sois vosotros, gente de la federación, aficionados. Y si conseguimos que toda esa gente esté unida y seamos firmes y no haya fisuras, estoy seguro que podemos conseguir nuestro máximo, porque es por lo que tenemos que luchar. Yo creo que nuestro máximo será clasificarnos, ¿no? Pero la lucha de nuestro máximo tiene que ser conjunta, y por eso él lo dice. Él no quiere que se hable de él, sino de una cuestión global. Mateo, ¿qué es lo último que han sabido de Martino Slimani? Porque venía con una lesión complicada, recuperándose de eso, un jugador que ha sido fundamental en los últimos procesos de elección, siendo el base titular y a su vez el capitán en los últimos torneos. Bueno, él tiene conversaciones, o doctor, o el doctor nuestro, no lo sé exactamente, a través de Spasandín, y él cada cierto tiempo se va haciendo unos estudios médicos para ver cómo va su evolución, ¿no?
es temprano todavía, parece ser, para calcular los tiempos. Y también los doctores, es lógico, en estas situaciones no arriesgan demasiado en sus pronósticos porque saben que es fundamental. Yo creo que le vamos a esperar hasta que veamos que ya no es conveniente, ¿no? Ahí tenemos que ser muy prudentes y los doctores que digan su palabra y luego ver cómo está físicamente cuando tenga la alta médica. Lo ideal sería poder verlo, que entrenase, pero bueno, ya veremos qué sucede. Recién hablamos de procesos, metas, el paso a paso. En tu caso, ¿cuáles son las metas profesionales? En el mío personal, yo soy muy de eso, de paso a paso. En mi caso es entrenar bien esta tarde, verme el vídeo de un americano que me quiero mirar antes del entrenamiento y luego intentar cenar bien y descansar. ¿Un interno? Sí, un interno. ¿Que ya pasó por aquí o no? El que voy a mirar hoy no, pero sí que he mirado alguno que pasó por aquí. Lástima que Keenan arreglase en Argentina, porque yo sé que a él le hubiese gustado mucho estar y para nosotros habría sido un lujo, pero bueno, tendremos que buscar otro que también nos guste a todos. Mateo, analizando un poco, pasando raya después de la liga pasada, y ya voy a extender al resto de los clubes, ¿cuál es la posición que de repente decís, aquí en Uruguay podemos decir que en esta posición estamos tranquilos porque tenemos recambio o surgen más jugadores? Ahora, en esta otra posición vamos a tener que empezar a buscar, no sé, en el interior, viajar, posiciones de jugadores, ¿no? En cancha. Lo que no tenemos son 5, ¿no? Es evidente. Excepto Batista, ahora Kirill, hay más 5, ¿no? Pero creo que los 5 no tienen mucha competencia y por eso el extranjero en la posición de 5 se hace muy importante aquí, ¿no? En el resto, pues hay mucho. En el 4 hay mucho, en el 2 casi 3 también. Hay muchos, de verdad. Creo que hay un buen futuro. El 5 es el problema, ¿no? Es que el 5 necesita pues, ser grande, ¿no? Sí. Tenemos un problema de tamaño. Igualmente, este año, a diferencia de otros procesos, al menos en este grupo de preselección, da la sensación de que la lucha interna va a jerarquizar los entrenamientos. Porque antes era Batista, un par más, y se sabían que a la larga iban a terminar quedando por esa ausencia de centímetros. Pero ahora hablamos de Borsellino, de Izaguirre, de Washman, de Newsom, de Batista, Calfani, si lo querés. Entonces creo que eso, más allá de ese panorama, no deja de ser importante en cuanto a la jerarquía de entrenamiento. Ahora mismo también está Nando Cáceres. Hernando Cáceres, ni que hablar. Está Nacho Guerra también. Es decir, que sí. Y yo siempre digo que la competencia te hace crecer. Si no hay competencia, tú puedes tener muy buena mentalidad, pero saber que hay alguien ahí detrás echándote el aliento en la nuca, claro. Esto es muy importante para todos, en la vida personal, pero incluso, ¿no? Y en el deporte más que nunca, ¿no? Y esto se está produciendo y tener 20 jugadores o 18 jugadores y que muchos de los 18 sientan que pueden estar, es muy importante para que todo el mundo crezca. Tocaste el nivel de la competencia, ¿no? Y también reflejaste el trabajo con algunos jugadores en inferiores de Trujillo. Hay un periodo, digamos, una fracción de edades que aquí se ha perdido la competencia. ¿Crees que por ahí también Uruguay debería buscar, sobre todo en los sub-23, ¿no? Porque entre 21 y 23 después se comienzan a perder jugadores, como que alguna proyección, y en edad a veces no están totalmente maduros como para pegar el salto deportivo. ¿Crees que se debería hincarle el diente o trabajar mucho más en crear una competencia en esa edad? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque yo siempre digo que la norma de que hasta los 25 años el jugador sea del club es una norma muy beneficiosa para los clubes, pero no sé si tanto para el jugador. Entonces creo que es un debate muy amplio, ¿no? Ese. Luego también has dicho una frase, ¿no? El jugador que no está maduro para jugar. Creo que se tiene que ser valiente con los jóvenes, ¿no? Yo digo que con los jóvenes nunca pierdes. Porque aunque pierdas el partido, estás ganando en su mejora, ¿no? Y si tú en tu equipo tienes a 2 o 3 jóvenes y puedes meterlos a jugar, les estás ayudando a ellos y estás ayudando al no tan joven, como digo, a ver la amenaza deportiva siempre, ¿no? Y hacerle crecer. Entonces, no creo que se tenga que crear un espacio especial para ellos. Lo que creo es que se tiene que apostar, como muchos clubes apuestan, ¿eh? Se tiene que apostar por ellos porque van a demostrar que tienen el nivel para hacerlo. Y si no lo tienen, pues no estarán, pero que tengan la oportunidad de demostrarlo. Mateo, el proceso para este premundial comenzó con muchísimos jugadores jóvenes, con un encuentro frente a Argentina en Paysandú. ¿Tuviste posibilidad de verlo? ¿Qué te pareció? Tuve posibilidad de ver trozos y además yo tengo muy buena relación con Adrián Bocchia, jugador de Argentina, y que jugó ese partido, con Juanma Torres, dos jugadores que tuve en Hospitalet, en España, y me hablaron por WhatsApp, me decían qué tal fue el partido, les pregunté, me dijeron su opinión, o sea que sí, tuve oportunidad, si no vivirlo los 40 minutos o ver los 40 minutos, sí tener mucha información. Bien. Con respecto a las selecciones de Sudamérica, Brasil, Argentina, ¿sentís que sobre todo en Argentina puede pagar caro algún recambio generacional? Ojalá. Las ausencias. Bueno, en Brasil ya hay varios NBA que desistieron del torneo, ¿no?
Sí, es que esto es un arma de doble filo, yo creo, ¿no? Porque no está Splitter, no está Faberani, que es un jugador, Sí. no sé si se ha arreglado con Boston ya en NBA o no. Está Hetzmeyer, que ha jugado la final ACB, no con muchos minutos en el Real Madrid, pero importante. Está Cayo Torres. Es decir, que son jugadores que ellos sienten que es su oportunidad. Entonces creo que en estos torneos es muy importante también, desde luego es muy importante la experiencia, el talento, como el caso de Splitter, jugador que he nombrado. Pero también no viene Splitter, viene el segundo, entonces este no es como Splitter, pero este viene con un hambre y viene con unas ganas de demostrar porque es su oportunidad, porque si está Splitter, él no está. Entonces estos jugadores van a afrontar estos torneos con mucha hambre, entonces no se les puede despreciar en ningún momento. Bueno, muy bien, Mateo, prácticamente charlamos abundante la finca Jacobe. No sé cómo te llevas con el vino, por una copita de tinto, rosado o... Prefiero el tinto, y cenando o comiendo una copita de tinto, pues siempre le agradezco. Finca Jacobe, que nos está apoyando, evidentemente acá hay un tinto Roble, colección Roble. El rosado no sé, entonces capaz si no te gusta tanto, no sé, capaz que os invitaré. Muchísimas gracias. Un gusto como siempre charlar contigo, bueno, conceptos claros y evidentemente no es tu casa y agradecerte de tenerte acá en Uruguay trabajando por Uruguay, pero evidentemente por el básquet que tanto disfrutamos. Un placer. Bien, hacemos la pausa, la vuelta más del básquet después del básquet. Bueno, muy bien, volvemos. Explótame, dice hoy a la tarde Magia Rodríguez, ¿verdad? Bien, no estoy bien, estoy cómodo, ya te digo. No se nota, si estuviera Siempre la hora y con medio muchadito y apretado. Pero no. ¿Apretadito? Calor, ¿eh? Sí. Hay noticias de liga, Seijas. Sí, muchas noticias de liga que se han producido en los últimos momentos, en las últimas horas, ¿no? Tampoco tanto, pero no por eso menos importantes. Por ejemplo, repetir lo de Nicolás Borsellino, ¿no? Se hablaba mucho de su futuro con respecto a lo que pueda suceder, si seguía en Malvin, los ofrecimientos de Defensor Sporting, Aguada en su momento. En definitiva, Nicolás Borsellino va a jugar en Hebraica Maccabi, llega por un año a la institución macabea con opción a un segundo contrato y creo que en esta semana al menos ya el Maccabi arranca muy bien, ¿no? Ya con Aguiar, con Panchi Barrera, ahora con uno de los internos más importantes que tiene el medio local como ficha nacional, y van por Kyrie Washman. Si esto también se concreta, en definitiva, hay que hablar de que la estrategia en cuanto a extranjeros será uno perimetral y otro también abajo de la tabla. Hoy hablaba con Washman en el entrenamiento matutino de la selección y me confirmaba que sí, que estaban hablando con Hebraica Maccabi, que él le interesaría venir y jugar a Uruguay. Sabido es de los problemas económicos que sufre Brasil, sobre todo en la primera categoría, también en las ligas de ascenso. Así que, bueno, si no sucede nada extraño, Washman va a estar jugando también con la casaca amarilla. Bien, el otro contrato fue ese, el del bicho Luis Silveira, ¿no? Que había sido sondeado, que se manejan varios equipos, sí, y exactamente estará cayendo, o mejor dicho, arribando al Indio del Parque Valle. Es la primera ficha confirmada que tiene el equipo de Tabaré, que ya tiene asegurado, bueno, lo que son las fichas sub-23, entre las que sobresale la figura de Federico de la Mea, que viene teniendo un muy buen metropolitano en el equipo de Marne. Tabaré que, bueno, va por varios hombres, todavía no ha concretado, pero va por Rovira, va por Fonchi González, tiene al Bicho Silveira, que también había sido sondeado por otros clubes. Se había hablado de Johnny Rodríguez, de Rodrigo Riera, Luis Silveira a los 42 años, Sí, una vigencia, creo que jugadores en el estado atlético y vigente como está el Bicho, creo que es importante para cualquier equipo de esta liga uruguaya, sobre todo de repente mitad de tabla hacia arriba, mitad de tabla hacia abajo, creo que sigue teniendo esa vigencia. A ver, aparte teniendo en cuenta un equipo como Tabaré que ha tenido muchos problemas para armar su plantel, ¿no? Desde el aspecto económico, fundamentalmente, que le va a dar la posibilidad a un entrenador joven para que se haga cargo del equipo y que se lleve un jugador que es de titanio, ¿no? Porque el Silveira no es inoxidable, es de titanio. Sí, incluso Tabaré que estuvo en duda, ¿no? Va a tener un gerenciador, el equipo de Tabaré, aparte de su presidente, los directivos que están en los últimos años, pero Gustavo Pucheiro llega al equipo de Tabaré para ser, bueno, un poco gerenciador de la parte deportiva del Indio del Parque Valle, que ha hecho bien las cosas, sobre todo cuando ha tenido que ascender. Logró mantenerse en el año pasado en la categoría, más allá de que todos sabemos cómo se terminó definiendo la liga pasada, pero evidentemente un equipo a tener en consideración. Sí, luego una noticia que es un poco más vieja, por decirlo de una manera, pero no hemos tenido programa. Alejandro Pérez va a jugar en Montevideo, se va hacia el mercado y luego no hay mucho más. La intención de Aguada de ir por Babossi es el base que está en carpeta de Javier Espíndola y de toda la institución aguatera, y después no mucho más. Hoy incluso hablaba con los colegas de básquet de primera
semana le consultaban sobre una opción B y él decía que no tenía, más allá de que han surgido el nombre de David Oviedo, entre otros, como alguna posibilidad. Bien, en Defensor Sporting la renovación, ¿no?, de Sebastián Izaguirre, Defensor Sporting que ya había confirmado la continuidad del pelado Sebastián Vázquez, bueno, mantiene esas dos fichas que habían sido... Marcos Cabot también sigue. Marcos Cabot también, bueno, fichas que habían sido importantes en la temporada pasada para lograr el subcampeonato. Se maneja también la posibilidad de Diego Álvarez que vaya al equipo de Iguá, el base de la Borges. Hay grandes posibilidades que retorne al Pato Villavia. Junto con los Carvidón. Sí, poco movimiento de liga mientras se sigue jugando el Metropolitano, porque esta semana habrá tan solo 2 partidos con la intención de la mesa de poner al día el calendario. Mañana quizás Yale Marne es un partido importante para Marne. Vamos a dar muchos juegos de estos, que importantes para un equipo, que en este caso el Tifón necesita los puntos para consolidarse en zona de liguilla. Yale sabido es que no juega por nada y después el jueves el Universitario también contra Yale. Bien, siempre, simplemente hacer la referencia, porque Yale fue el equipo que jugó con Waston el viernes pasado, no habíamos marcado ni mencionado nada todavía hasta el momento, que a pesar de que, bueno, vos estuviste en el gimnasio de Yale, ¿no? La diferencia en cancha parecía ser mucho mayor. Bueno, Yale, espíritu combativo, dijo usted el otro día de la noche, y creo que es lo único que se le puede rescatar, ¿no? Con sin más un extranjero brasileño, aunque si lo cruzás por la calle... Muy poquito, fue el cuarto cambio de Silverstein. Le dejaste una monedita ahí para que se maneje. Fue el cuarto cambio de Silverstein esa noche, no fue un gran partido. Hablar de Yale que ingresó al último cuarto 5 puntos abajo, nada más, ¿no? Igualmente en cancha se veía que Guruju Waston cuando quería sacar diferencias lo hacía y bueno, lo terminó haciendo. Más allá de esos 18 puntos de diferencia, me parece que terminan siendo mentirosos con lo que fue el partido que pudimos ver ahí en Jacinto Vera, pero poco importa eso ya es historia y Guruju Waston se apuntó ese medio punto más pensando en la liguilla. Sí, que es creo que de los equipos, como ya lo hemos marcado, ¿no? Larry Borges, en el orden que está, ¿no? Larry Borges, Guruju Waston, después se nos viene Kader y cuarto está el equipo de Welcome a 5 puntos. Que creo que ha dejado... Serán 4 en realidad respecto a Larry Borges, porque tiene todavía pendiente por sumar el punto que va a ganar frente a Colón. Sí, y creo que ahora, más allá de todo, en esa búsqueda de algún atractivo, cuando se han perdido algunos condimentos en esta definición del Metropolitano, es ver quiénes ingresan en ese 5-6 de la liguilla, ¿no? Rojo, Marne, Urunday, creo que por ahí pasa el tema. Sí, simplemente marcar que bueno, hay que ver cuánto le pueden dar de combatividad estos equipos a los que van por el título o a los que van para jugarse por arriba. Ahora hay que ver también cómo llegan, ¿no? Porque recién marcamos en el primer bloque las situaciones de las bajas en Larry Borges, la situación en el equipo de Guruju Waston en el recambio de extranjero. Exacto, ¿no? Que a ver si realmente son ventajas o no para enfrentar estos 2-3 partidos que quedan. El doble cambio de Welcome, ¿no? Extranjero y entrenador. Que va a tener una semanita, como decías vos. Es fin de semana, se fija hoy la actividad de viernes y sábado. Si ahora no me equivoco, Larry Borges y Waston son los dos equipos que dependen de sí mismos, ¿no? Sí, para conseguir el acceso directo. Y Waston, al tener de rival a Larry Borges, ganando todos los partidos que darían, ascendería directamente. Sí, sí. Bien, los invito como siempre, ¿no? Hoy a la noche en Sport 890, a la medianoche, último cuarto, con todo lo que sucederá. No, porque no va a haber basquetbol hoy, pero sí vamos a estar laburando con la movida de la selección uruguaya, con lo que se vendrá, a ver si se confirma, ¿no?, el nuevo entrenador para el equipo de Welcome a la medianoche. Después Ponte Vecchio, Rivera entre Brito del Pino y Simón Bolívar, y para brindar, para compartir Finca Jacobe, desde 1903, el arte del buen vino para estar degustando. Ya sabemos que el rosado le gusta a Calvete, el blanco le gusta a mi amigo Germán Cardoso. Para cortar usted, ¿no? Sí. Para cortar un tinto. Muy terrajo. No, casi como los chupines que tiene puesto. Igual es frisante. ¿Que a Magelita le gusta el frisante? Sí. ¿Las burbujas se le van a la cabeza o se pierden? Pregunto. A Magelita le gusta. ¿Cómo pero bueno, el vino. Ah, está. Frisante dijimos. Porque usted me dijo. Ah, no me acuerdo. Y si no, el Finca Jacobe Roble, ¿no? Una buena degustación para lo que es el Roble. La invitación está hecha el próximo jueves a la tarde. Sí, todavía no me dijeron nada, así que creo que el jueves está. Hoy venimos. Sí. No, por las dudas. El 18 de julio es feriado. Vea usted, Yo lo miro desde casa, así que lo hace. Bueno, pero como siempre, nosotros... Muchachos, el jueves no. A ver, hoy es lunes. No, el jueves no. ¿Cómo que no? Descansamos. Doble, triple. 18, bueno, ahí está, no se sabe. Pero bueno, la invitación está hecha. Si querés compartir con nosotros la tarde, nos vamos a ir en cualquier momento. Chao, nos vemos a la medianoche. En algún momento. Sí. Chao. Salta donde lo hago.